capítulo 4 de Mateo, verso 18, dice así la escritura. 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran, dice, pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí. Mire cómo fue el llamado: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice? Le siguieron. Mateo capítulo 9, verso 9. Mateo 9, verso 9. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno creador de los cielos y de la tierra, que nos ha dado su favor inmerecido para con nosotros. Todas sus bondades y sus maravillas a Él le ha placido dárnosla. Padre, gracias por esa misericordia tan bella de parte suya. Soy usted el que se glorifique en esta tarde y obre conforme a su favor, a su voluntad, a su bondad, de acuerdo a su propósito, en el nombre de Jesús. Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Y sea usted el que se glorifique de acuerdo y conforme a su misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno creador, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Cuando leemos Mateo en su capítulo 4, los versos que acabamos de leer, y usted empieza a ver cómo Jesús llamó a cada uno de sus discípulos. Usted observa claramente que cada uno de ellos responde en instantes, sin remediar palabra, sin poner excusas, sin preguntarse: ¿y este quién es? ¿Por qué nos está llamando? De hecho, ya lo conocían, ya habían visto su caminar. Y aquí estaba iniciando el ministerio de nuestro Señor Jesús prácticamente. Y iniciando su ministerio, claramente llama a sus discípulos para formarlos. El propósito de que ellos siguieran su vida no era que solo estuvieran detrás haciendo bulto. El propósito de que siguieran su vida es que ellos, al partir nuestro maestro por excelencia, fuesen enseñados y ellos poder continuar lo que es con el legado de seguir enseñando y formando y capacitando a los demás. ¿Sí? No solo andaban detrás de él por comida, o no solo andaban detrás de él solo por hacerle bulto, como andaban grandes multitudes, no. Andaban con él los discípulos principalmente porque estaban aprendiendo del maestro, queriendo ser como el maestro, para luego, una vez que el maestro partiera, ellos continuaran con el legado. Esa es la cualidad de un discípulo. Por eso se les llamó discípulos. Y esa fue la expresión con la cual se conoció a aquellos que siguieron a Jesús, discípulos. Y si usted nota, ese fue el mismo anhelo que el maestro le da a sus discípulos para que ellos continuasen con la labor. Cuando el maestro se va, le dice a sus discípulos: por tanto, id y haced, le dice, cristianos. No dice cristianos, dice discípulos. Cristianos hay un montón ahora, hasta para empedrar las calles, decía aquel. No, discípulos. Y un discípulo es aquel que quiere y aprende a querer ser como el maestro. Jesús fue bien claro y dijo: bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su Señor. Es porque cada uno de ellos tenía lo que es un propósito, un anhelo,
de querer ser como el maestro. Por eso andaban detrás de él, no solo por hacer bulto, vuelvo y lo repito, ¿sí? Sino que andaban detrás de él para aprender, ser enseñados y luego expandir lo que es ese mensaje, dicho y hecho. Así fue. Una vez que el maestro parte, ellos continuaron con el legado, prácticamente, el cual se les encomienda o se les encomendó, y siguieron predicando el mensaje hasta el fin de sus días, hasta que los mataron o tuvieron muertes trágicas, todos, a excepción Juan, el apóstol, el que escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. A excepción de él, de acuerdo a la tradición, dice que él fue el único que tuvo una muerte así natural, pero de ahí los demás tuvieron muertes trágicas. A unos le volaron la cabeza, a otros los crucificaron normal, otros cabeza abajo, como Andrés. Andrés lo crucificaron como en forma de X, y a varios los crucificaron, a Pedro con cabeza abajo, y a otros los crucificaron siempre lo que es tipo cruz. A otros los tiraron desde la parte más alta de uno de los edificios del templo, a modo pues que se estrellara con el piso. Otros los agarraron a pedrada, le dieron muerte de sapo. La cosa es que todos tuvieron una muerte tan trágica, porque ese fue el mensaje que el Señor le dijo. Sí, cuando le dijo, pero me seréis testigos. La palabra testigo tiene dos definiciones. Una, haber visto con sus propios ojos la resurrección del maestro. Una, y dos, testigo también significa un mártir. Y un mártir es aquel que da la vida con un propósito y por una causa. Eso fue lo que pasó con los discípulos, a excepción de Juan el apóstol, como dije. Pero esa es la cualidad principal de un discípulo. Cuando vemos este pasaje, la mayoría piensa que solamente es actual del Espíritu. Sí, eso no se niega. El Espíritu está de por medio, pero cuando empezamos a ahondar o darnos cuenta de la cultura o del ambiente que hay alrededor de ese llamado, nos damos cuenta que detrás de ese llamado hay toda una vida de preparación, toda una vida de formación y capacitación bíblica en todo lo que es en sí el caminar de sus vidas. Anteriormente hablábamos que dónde empieza la formación de sus vidas en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Vimos que comenzaba en su casa o en la casa donde papá y mamá desde la edad de 0 a 5 años comenzaban lo que es a formar a ese muchacho. Sí, papá fungía como maestro, papá fungía como un pastor dentro de lo que es en sí de su casa. Sí, el pastor, o él le fungía como un pastor dentro de su casa, o como maestro dentro de su casa, o como un sacerdote de su casa. ¿Por qué? Porque la labor del pastor, del maestro, del profeta era instruir al pueblo, enseñar al pueblo y capacitar al pueblo. Esa era la labor del padre de familia. Como pastor, instruir a su familia. Sí. No descuidarse de su familia e instruir a otro. Eso tampoco. Porque ahora está bien claramente ese lema. Candil de tu casa. Luz de la calle es candil de tu casa. Candil de tu casa y oscuridad. ¿Cómo es la cosa? Esa cosa. Usted me entiende. Sí, ahora está bien claramente eso. Hay un montón de gente que se ha dedicado a las cosas del Señor. No lo estoy diciendo por pastor, que quede claro. No le estoy tirando a él para que se le está tirando para todo. Cuando tengo que decirle algo a él, se lo digo claramente y directamente, sin problema alguno. No tengo problema yo. Sí, pero ahora se da la cosa de que hay muchas congregaciones de muchos pastores que se dan el todo por la congregación, pero sus casas las dejan tiradas. Las dejan cabeza abajo. Las dejan, ay, que Dios los socorra, pero el primer ministerio o el primer lugar donde el encargado de la obra que tiene que empezar a formar es el hogar. ¿Me estoy explicando? Tiene que ser acto, parece. Entonces, cuando vemos este punto, vemos que el padre y la madre en el hogar eran los principales en la formación del carácter como de las enseñanzas mismas de los judíos en este tiempo o en el tiempo del segundo templo, dicen algunos comentaristas. ¿Cómo del segundo templo? Explíqueme eso. Ok, después de Nehemías en adelante hasta llegar hasta el Nuevo Testamento, ahí empieza lo que es en sí, observe la tarea, la labor y el propósito de todo judío de ser instruido como instruir a su familia. Desde Nehemías en adelante,
200 años antes, para ser exacto, los judíos se tomaron la tarea de tomar ellos el poder de instruir con las escrituras, algo que no les competía a ellos, pero por lo menos esa cualidad era tan hermosa de tomarse la tarea de instruir a ellos, pero en su hogar era lo principal. Ahora, el problema es que eso dio como resultado escuelas de interpretación de las escrituras de judíos, cuando la tarea de interpretar las escrituras o de enseñar las escrituras no era para lo que es en sí los judíos, sino para los levitas, los sacerdotes. Eso usted lo puede ver en Nehemías 8, ya vamos a entrar a eso. Entonces, cuando vemos qué hay detrás del llamado de estos hombres que el maestro por excelencia llamó, hay toda una vida de formación que comienza, dije, en casa. Ahí se comienza lo que es la formación, porque es la base de todo. La casa es el lugar de formación bíblica como tal. Sí, algunos algunos pueden decir, usted no puede enseñarme cómo instruir en mi hogar porque usted no tiene hogar. Tiene toda la razón. Primero, pero segundo, no le voy a hablar de mis experiencias ni las experiencias de una persona. Le voy a hablar del mayor testimonio, que son las escrituras. Si a la escritura no le interesa, ya era problema mío. Digo esto porque hay gente tan arrogante que dice, como usted no tiene hijo, usted no puede enseñarme. Es que le voy a explicar algo. Las experiencias de un hogar pueden funcionar en un hogar, pero en otro tal vez no. Entonces, el mayor testimonio para enseñar son las escrituras y no mis experiencias, o peor, las experiencias de alguien. Y ese ha sido el grande y terrible error de un montón de gente arrogante que no se ha dejado enseñar por la misma escritura, porque ha preferido enseñar con su propia experiencia cuando sus experiencias funcionan en su vida, pero en otros no. Es como que le diga, mire, tómese la acetaminofén para usted, le va a quitar el dolor de cabeza. Pero a usted no le quita el dolor de cabeza. Fíjate que a mí no me hace efecto ese volado. ¿Por qué? No sé. ¿Me explico? Es como que quiera darle una medicina a una persona y piensa que a todos le va a dar el mismo efecto. No pasa así. Pero como nosotros venimos arrastrando malas enseñanzas y pensamientos tan errados terriblemente en nuestro entorno salvadoreño, por una gran falta de conocimiento y un montón de pensamientos o de conceptos o formas de entender las cosas que muchas veces ni se acercan a las escrituras. Por eso la necesidad de volvernos a las escrituras. ¿Dónde comenzaba la formación? Es en el hogar. Y ya lo vimos anteriormente. Deuteronomio 6, lo vimos anteriormente, para los que estuvieron hace 15 días. En Deuteronomio capítulo 6, el Señor le da la indicación al padre de familia, dice, les enseñarás a tus hijos y tus hijos a tus hijos. Dice la escritura, ya lo leímos anteriormente, no lo voy a leer porque ya lo vimos. Entonces en la casa, luego el muchacho de 5 a 10 años pasaba a una escuela en donde seguía siendo formado. Eso lo hablamos anteriormente también. Y esta escuela se llama la Casa del Libro. No voy a dar palabras en griego ni en hebreo porque no estoy con estudiantes de teología o de formación bíblica, porque el pueblo ni siquiera entiende el hebreo y el griego. ¿Para qué voy a hablar cosas así? Pues si el pueblo ni le interesa esto. Me voy a ir directo. La Casa del Libro, que es una escuela prácticamente donde de 5 a 10 años pasaba a ser instruido. Tanto era instruido en casa por papá y mamá, ahora pasaba bajo el gobierno o bajo la supervisión de un doctor de la ley o un doctor de las escrituras, donde se encargaba de instruir conforme a la Torá o conforme a los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí aprendían aprendían de la Biblia a través de la lectura, a través de memorizar las escrituras y a través de recitarla. Sí, porque el texto central de esa casa del libro prácticamente tenía que ver principalmente la Biblia misma. Aprendían repitiendo la Biblia y aprendían lo que es así con cánticos. Lo único que estaban estudiando era la Biblia a través de memorizarla de 5 a 10 años. Observe, de 5 a 10 años pasaban ellos directamente a lo que es en sí a ser formados. Eso se llama la casa del libro. Esa escuela prácticamente es para pequeños de 5 a 10 años. Y en este lugar de la Casa del Libro, la enseñanza principal, dije, era la escritura.
Los niños comenzaban a aprender las escrituras o estudiar las escrituras de 5 años en adelante. El enfoque principal era leer y memorizar los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? El texto base era todo lo que es la Torá o los 5 libros de la Biblia o todo el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo era la forma de aprendizaje o el método que utilizaban? Era la memorización intensiva de la palabra. No era una educación moderna, no, pero se trataba a través de la base de repetición constante y memorización literal de los pasajes de la Biblia, así como la mayoría de niños ahora en día en la escuela dominical o en la iglesia. Sí. Observe cómo este pueblo era para enseñar, es todavía para enseñar las escrituras a sus hijos. Sí. Eran instruidos tanto por el papá en casa como por el maestro en esta escuela del libro. La lectura, dije, era en hebreo. También era lo que era la lectura era de las escrituras, y ahí se daba lo que es la interpretación básica de los pasajes bíblicos. Se buscaba formar no solo conocimiento, sino que a través de la palabra se buscaba una identidad espiritual en los niños, de forjarle a los niños una identidad espiritual. ¿Dónde comenzaba? Tanto en casa como en esta primera escuela. La formación tenía que ver con formar el carácter y formarles fe. De 5 a 10 años. Pregúntale a un niño de 5 años si conoce los 5 libros de la Biblia. Si nosotros tuviéramos la misma dedicación de estudio y de formación bíblica como los discípulos y nuestro Señor Jesús, la iglesia evangélica tuviera una forma de pensar muy diferente a la que comúnmente viene arrastrando con costumbres, tradiciones, mitos y tantas cosas paganas como del mundo. La formación del carácter tenía todo y mucho que ver. Oiga, ve, la meta tenía que ver principalmente con que los niños conocieran la ley, la palabra. Pero no solo la conocieran, sino que la vivieran también como tal. La base bíblica, dije, de esta casa del libro era principalmente Deuteronomio 6, del verso 6 al 9. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente para que usted vea cómo o dónde comienza esta formación. Deuteronomio 6, verso 6, dice así, Deuteronomio 6. Acompáñenme con la Biblia, por favor. O anótenlo si lo medita en su casita. Deuteronomio 6. Versos 6 y 7 dice, bueno, verso 2. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida. Observe, ¿qué iban a hacer? Y estas palabras, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, observe dónde comenzaba todo lo que es la formación bíblica de los niños de 5 a 10 años. Primero, de 0 a 5 años en el hogar siempre, pero de 5 a 12 a 10 años, tanto en el hogar como en la primera escuela, que es la escuela que se llama la casa del libro. ¿Sí? Esta educación era tan temprana, pero constante. ¿Sí? Y era centrada principalmente en la palabra de Dios. Tenía todo y mucho que ver con una educación progresiva. ¿Qué significa progresiva? O sea, todos los días se iba dando esa educación. Y conforme todos los días se iba dando esa educación, así iba siendo el tipo de conocimiento que iba aprendiendo para llegar a entender muy grandes y temas tan difíciles de entender o de comprender o de interpretar a través de haber aprendido a conocer los temas o las enseñanzas más básicas. La iglesia evangélica no tiene esa capacidad para entrar a temas tan profundos ni tan grandes, porque ni siquiera temas tan pequeños hemos podido desarrollar muchas veces. Y esto influye en nuestra cultura. Nuestra cultura es tan enfocada en el materialismo. Nuestra cultura está enfocada en costumbres y tradiciones de esta tierra
Nuestra cultura está enfocada más que todo en un activismo religioso, pero en cuanto a enfocarnos en el aprendizaje, estudio y sentarnos para estudiar las escrituras como se debe o como conviene, eso no lo tenemos, porque nuestra cultura así es. Nuestra cultura le gusta lo más fácil, lo más cómodo y lo barato. Así tenemos esa misma cultura en cuanto al ambiente evangélico como tal. Sí, nosotros tenemos 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 primos hermanos de Matusalén, 969 años dentro del Evangelio, pero ni siquiera los nombres de los libros de la Biblia hemos aprendido. Ni siquiera los nombres de los libros de la Biblia hemos aprendido porque no nos interesa. No tenemos el mismo compromiso como el que tenemos con la materia, con el Señor. O con una persona. No tenemos el mismo compromiso que tenemos con una persona que con el Señor. Sí. No, yo sé que usted se lo sabe. Yo digo en nivel general. Deuteronomio 11, verso 19, dice así. 11, 19. Dice así la Escritura. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De qué está hablando? De esa formación bíblica que comienza tanto en el hogar como en la primera escuela, que es la casa del libro. Así se conoce, la casa del libro, en donde papá y mamá, como estos maestros de la ley, eran los que se encargaban de ir reforzando toda la educación que en casa habían aprendido. Y estos maestros de la ley seguían enseñándole lo que es esta formación. ¿Por qué? Porque tenía todo y mucho que ver con reforzar la responsabilidad de una instrucción constante de la palabra de Dios en sus hijos. Porque ahí es donde se cumple Proverbios 22:6. ¿Y cómo dice Proverbios 22:6? ¿Se acuerdan? Eso, aleluya. Miren. Proverbios 22:6. Biblia le voy a compartir, no le voy a hablar de mis experiencias. Mis experiencias pueden funcionar en algunos, en otros no. Sus experiencias pueden funcionar en algunos, pero no en todos. Es que así es. Y por eso el mayor testimonio es la palabra, no mis experiencias, ni las suyas tampoco. Vale más y pesa más el testimonio de las Escrituras. ¿Sí? Pablo no tenía hijos, pero instruía lo que es a la familia. Pablo no tenía hijos, pero instruía a las esposas y a los esposos. Pablo no tenía esposa, no tenía hijos, pero instruía a las esposas, a los esposos y a los hijos también. Ahí está en 1 Corintios, ahí está en Efesios. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Pues porque él no hablaba de sus experiencias, hablaba de acuerdo a las Escrituras. ¿Me explico? La experiencia más grande es el de las Escrituras. Digo esto porque como pueblo evangélico muchas congregaciones son tan arrogantes y dicen, usted como no tiene hijos no puede enseñarme tal cosa. Gente más soberbia, más arrogante y falta de conocimiento que no le gusta que le enseñen las Escrituras. Y le encanta más la experiencia de un hombre que solo le gusta escucharlas, pero ni la ponen en práctica tampoco. Estoy hablando de otros lugares, ¿verdad? Yo sé porque aquí se les enseña, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí? El pueblo evangélico está mal instruido y unos conceptos tan errados que tiene, que es terrible. Si Pablo hubiera estado acá, lo descalifican como pastor. Él nunca tuvo iglesia. Él andaba fungiendo como apóstol. La función de él era apóstol. Llegaba a un lugar, levantaba la obra, venía al pueblo, formaba gente, dejaba gente al cargar y él se iba. En otro solo llegaba a reforzar porque ya había otro que le había levantado. Él llegaba solo a reforzar como la de los Tesalónicos. ¿Sí? Apóstol, esa es otra función. Sí, pero lamentablemente el pueblo evangélico tiene unos conceptos tan raros, antibíblicos, que uno dice, qué raro estos conceptos. Pero bueno, 22:6 de los Proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, la palabra instruye tiene que ver con discipula. Qué bueno por esas congregaciones que recién convertidos tienen una escuela de discipulado, porque la gente quiere aprender.
Y una vez pasa el discipulado, lo ponen a servir. ¿Sí? En muchas iglesias ni siquiera les interesa aprender ni ser discipulados. Y a cualquiera, vos sos michero, va a ponerte vos a servir. No, vos así, vos ponerte a servir. Es una forma tan desordenada. Y tenemos un montón de gente desordenada y que no tiene los requisitos de un ministro tampoco. No tiene requisitos del ministro que Pablo menciona lo que es en 1 Timoteo. No llenan los requisitos. ¿Sí? Instruye, tiene que ver con una formación, una capacitación, un adiestramiento. Instruye al niño, capacita al niño o disipula al niño en su camino. La palabra en su camino significa de acuerdo a su inclinación o de acuerdo a su carácter. Dicho en pocas palabras, si el niño desde pequeño le gusta tocar música, se le va a enseñar las escrituras conforme o a través de instrumentos que le enseñen lo que es tocar música y cantar lo que es salmos o himnos. No sé si me explico. Pongo este ejemplo porque por allá dijo un varoncito, puse a tocar el teclado, a mi hijo no le gustó, empezó a agarrar las patadas del teclado. Fútbol le gustaba, dijo, ay señor. Fútbol lo puse mejor a aprender, me dijo, ay señor. Mejor no digo nada, dije. Entonces, de acuerdo al carácter o la inclinación que tiene lo que es el hijo, que papá y mamá lo conocen, y eso es lo más difícil, o lo más tremendo. Papá y mamá, muchos conocen a sus hijos, y eso es bueno, pero la gran mayoría de nuestros padres nunca llegaron a conocer a nuestras vidas. Y se cumple el dicho que dice, los padres son los últimos en saber lo que los hijos andan haciendo. Dios nos ayude. ¿Sí? Instruye al niño en su camino, o sea, instruyelo de acuerdo a su carácter. ¿Por qué? Porque conforme esa inclinación, ese don o ese talento que tiene, que se le va puliendo conforme va creciendo, ese mismo talento va a ser de mucha ayuda tanto para la familia como para la obra o lugar donde va a congregarse o desarrollar sus talentos. Por eso, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ¿cuál es lo más fácil? Traerlo a la iglesia, que esté acostado, aunque sea, pero traerlo. Esa no es la función de lo que es en sí, de instruir. La función del pastor no es instruir a los niños. La función de instruir a los niños es del papá y de la mamá. El pastor no tiene esa responsabilidad. Suficiente los niños que ya tienen 60, 70, 80, 90 años. Suficiente esos niños, pero ya instruir a los más pequeños que mamá y papá tienen que instruir en su casa, esa es una tarea del pastor. O en la escuela mucho menos. La escuela no está para educar. La escuela está para cimentar y para confirmar lo que en la casa se educa. Si en la casa se le da una educación amplia, completa, en todos los aspectos, ¿a dónde cree que lo va a dar a conocer? En la escuela, en el colegio. Ahí va a dar a conocer el tipo de educación que ha recibido. Es que tampoco los maestros están para educar hijos, o los hijos o los alumnos. Están para cimentar los talentos o los valores que ya aprendieron en casa. Entonces, instruir al niño tiene que ver con la responsabilidad del papá y mamá que dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Eso tiene que ver con instrucción desde la niñez, que todo niño recibía en casa, luego en la escuela que tenía que ver con la casa del libro. Sí. Tiene una palabra en hebreo, pero ¿de qué sirve hablar hebreo o griego si al final ni le entendemos nosotros y ni nos interesa? Mejor directo a la casa del libro. Ahí es donde se aprendía. Los doctores o maestros de la ley se encargaban de instruirlos allí. Papá y mamá en casa, y esto es lo que es en la escuela, de 5 a 10 años. Oiga bien, y ese es el mismo ejemplo que usted logra ver lo que es en Timoteo cuando le dice que desde la niñez has aprendido las escrituras. Entonces la abuela como la mamá le habían formado a ese muchacho. La mamá, la abuela como la mamá. ¿Se acuerdan de la abuela y de la mamá de Timoteo? ¿Cómo se llamaba? Eso, Loida y Eunice. ¿Sí?
Esas dos viejitas, sí, porque eran viejitas, no lo digo con forma despectiva, no, eran viejitas, sí, se habían dado la tarea de instruir a Timoteo para cuando ya Pablo agarra a Timoteo, Pablo se da cuenta que ese muchacho había sido instruido con las escrituras desde la niñez. Y dice, y qué terrible encontrar a un niño así o un jovencito así ahora en estos días. Es como una aguja en un pájaro. Porque don celular, doña tablet, ahora están educando diferente a los hijos. Dios nos ayude. Sí. Esa era la primera etapa, lo que es la casa del libro. Es donde tiene que ver con la infancia. Y la infancia era principalmente en donde se le daba lo básico de los primeros 5 libros de la ley. Luego, desde, ¿cómo se llama? De 10 a 12 años pasaba lo que es otra escuela. ¿Sí? Luego de 12 a 19 años pasaba a otra escuela, a otro nivel de escuela. Pero eso lo vamos a ir viendo despacio. ¿Sí? O sea, la importancia, oigan, de la formación que ellos tenían todo mucho que ver de acuerdo al lugar donde ellos estaban. En su sociedad se encargaban de enseñar a los niños desde pequeños, igual que nosotros aquí en nuestra cultura. Por eso fue cuando usted ve lo que es en el caso de Jesús, tanto Jesús como muchos de ese entonces conocían bien las escrituras, ¿sí? Era común citar textos bíblicos, aún hasta de memoria, y aún dar enseñanzas prácticamente orales, o sea, forma hablada, de mayor peso. Por eso que usted, cuando ve a Jesús siendo niño, usted ve que está él dialogando con los doctores de la ley. Vámonos a Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, en su verso, observe, verso 46, 2:46 de Lucas dice así. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo a Jesús, el niño, siendo, óyeme, sentado, en medio de los doctores de la ley. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Oyéndoles, y preguntándoles. Esa es la cualidad de un discípulo. Discípulo no es aquel que anda detrás haciendo bulto. Discípulo es aquel que anda detrás queriendo aprender y ser enseñado para ser como su maestro, que es el ejemplo, el modelo que tenemos que aprender, que es Jesús nuestro Señor. Observe ahí mismo 47, y todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia y de su respuesta. Oiga, Jesús como niño, no como un ser divino, estaba usando esas facultades. Como niño había sido instruido y como niño estaba desarrollando todas esas facultades. Él, siendo en forma de Dios, jamás se valió. Oiga bien, jamás se valió de su naturaleza divina o de su divinidad como en forma de Dios. Nunca se valió de esa naturaleza y todo lo hizo como un ser humano, desde pequeño hasta el último día de su vida, hasta que murió, lo que es en el madero. Todo lo hizo como un ser humano para enseñarnos que cuando la voluntad de uno es inclinada a querer amar y obedecer lo que es en sí el reino o la voluntad del Padre, nos enseñó de que sí se puede, no hay excusa alguna. Todo lo hizo como humano para cumplir conforme a las profecías bíblicas y cumplir conforme a lo que es en sí al orden levítico que tiene que ver con los sacrificios. Jamás hizo las cosas como Dios, hizo las cosas como un ser humano. Sí, Dios hizo a través de él muchas obras y maravillas, oigan, porque sí estaba estipulado, mas él como humano jamás hizo las cosas como un ser divino, siempre las hizo como un ser humano, tentado en todo, mas sin pecado. ¿Sí? Entonces, cuando usted empieza a ver lo que es esta formación que él tiene y que los discípulos tienen, tiene que ver con
la sociedad o el lugar donde ellos estaban, que tenía que ver con un sistema de formación bíblico y sólido que era bien marcado en su sociedad. Si la iglesia de este siglo, con tanto conocimiento que Dios nos ha dado y nos está dando, si la iglesia de este siglo tuviéramos a bien de sentarnos, de hacer vigilias, de estudio de la palabra, profundizar en las escrituras para aprender de la Biblia, no para hacernos cabezones, no para llenarnos de tantas letras, sino para poner en práctica la palabra. Si la iglesia de este tiempo, oigan, tuviéramos esa dedicación, ese anhelo, esa pasión por las escrituras, el poder de Dios se derramara y el poder de Dios se fuera tan manifiesto como en la iglesia del primer siglo. Pero la iglesia de este tiempo está más entretenida en otras cosas, pero en menos en aprender y cimentarse en las escrituras. Es triste decirlo, sí, pero cuando usted empieza a ver la vida de estos discípulos, tuvieron esa formación desde 0 a 5 años en el hogar, de 5 12 a 10 años en el hogar, como en la escuela que se llama la escuela del libro. Luego pasa a otra escuela, que es la escuela principalmente la escuela, del aprendizaje. Ahí donde viene ya a entrar la edad desde 10 a 12 años. De 10 a 12 años ya pasa a otro nivel de estudio o de formación, siempre estudiando las escrituras. Allá en el Medio Oriente mezclan la escritura con su cultura y sus políticas. Allá, Jerusalén o Israel, los asiáticos, los musulmanes, todos ellos mezclan sus libros sagrados con la cultura y con la política. Va de la mano con todo lo que ellos hacen. Por eso, en Israel, desde pequeño, un niño aprendía de las escrituras porque iba de la mano con la formación. Oigan, ven, en su casa como en los lugares de estudio que se habían abierto para la formación de sus hijos. Oiga, de 5 a 10 años, una escuela, la escuela del libro, que tenía que ver con un tipo de aprendizaje básico. De 10 a 12 años, otro nivel de estudio que iban ellos aprendiendo. Sí, esto se llama la escuela, principalmente la escuela del aprendizaje. De 10 a 12 años, pero me voy a quedar ahí por cuestión del tiempo, porque esto lleva tiempo y vamos a ir viéndolo despacio, los niveles de estudio y de formación que los apóstoles o los discípulos tuvieron antes de ser apóstoles. Digo esto porque cuando llegamos al libro de los Hechos y hay un personaje que dice, pero estos son del vulgo, estos son gente del vulgo y sin letra. La gran mayoría, yo era uno de esos, lo admito, que decía, ya ve que los apóstoles eran del vulgo y sin letra. A mí se me había enseñado que era gente de lo más bajo y gente ignorante, que no sabía leer ni escribir. Esto es lo que se me había enseñado. Y yo repetía esa locura también. Y cuando te escucha, hay muchos predicadores siguen repitiendo esa misma locura. Porque cuando vemos en el libro de los Hechos la palabra, estos son del vulgo y son sin letras, del vulgo significa que estos hombres no eran de la élite, no eran famosos ni reconocidos en cuanto a poder político, pero tampoco eran gente pobre, porque los pobres estaban en la entrada del templo o en la entrada de la ciudad pidiendo limosna. Ahí no estaban ellos. ¿Dónde estaban ellos? Pescando. Eso significa del vulgo, que no eran de la élite, pero tampoco eran pobres, eran de la clase media. Y sin letra no significa que eran ignorantes, que no sabían leer ni escribir, como yo lo creía así, y como mucha gente repite esa locura así. Sin letra significa que ellos no eran reconocidos en todo el ámbito de estudio, y la forma de cómo eran reconocidos en todo el ámbito de estudio era a través de ellos haber escrito un libro, una carta o un tratado. Y todos los estudiantes, como los maestros, leían ese tratado y decían, ¿de quién es esto? De fulano de tal. Entonces eran con letras o eran reconocidos. Sin letras significa que ellos en ese momento no habían escrito nada. No era lo que se me había enseñado. Se me había enseñado que eran ignorantes, que no sabían leer ni escribir. No significa eso. Sin letras significa que eran hombres que no habían escrito ningún libro, ninguna carta o un tratado en ese momento.
Porque cuando usted ve más adelante, usted ve que Juan escribe el Evangelio de Juan. Primera, segunda y tercera de Juan. ¿Cómo es que eran sin letra, que no sabían escribir y están escribiendo 5 libros? Bueno, 3 cartas y 2 libros. Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. ¿Cómo es que eran sin letras? ¿Cómo es que eran gente que no sabían leer ni escribir y están escribiendo eso? Es que sin letras significa que no eran reconocidos en el ámbito de educación o de las escuelas de educación de ese entonces. Por esa misma razón, ellos eran sin letras, eran desconocidos. Pero después vemos a Pedro escribiendo primera y segunda de Pedro. Después vemos a Pedro ayudándole lo que es a Marco para que escribiera lo que es el Evangelio de Marco. Después vemos a Mateo escribiendo el Evangelio de Mateo. ¿Sí? Después vemos a Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, escribiendo la carta de Santiago. Sí. Entonces no eran gente que no sabían leer ni escribir, eran gente no reconocida en el ámbito prácticamente de las escuelas de educación de aquel entonces, y por ende eran sin letras, no eran reconocidos. Eso es lo que significan sin letras. Pero cuando usted empieza a ver el ámbito cultural que hay alrededor de ellos, usted se va a dar cuenta de que ellos desde pequeños reciben una formación, capacitación y adiestramiento y adiestramiento de las escrituras. ¿Me estoy dando a entender, amor? Era algo que si no lo empezamos a averiguar a través del ámbito cultural, no nos hubiéramos dado cuenta. Pero bendito sea el Señor que a través de este tiempo nos está dando mucha luz para que salgamos de la ignorancia o del poco conocimiento y nos alineemos al conocimiento de las Escrituras para que aprendamos a ser como el Maestro. Bástale a su siervo ser como su Señor y al discípulo como su Maestro. Tenemos un Maestro por excelencia, Jesús nuestro Señor. Solo aquellos que quieren y aprenden a ser verdaderos y fieles discípulos, cristianos medio mundo. Se murió el borracho de la colonia, pobre cristiano. Se murió el drogadicto, pobre cristiano. Se murió el ladrón, pobre cristiano. Cristiano todo mundo y Raimundo, no. Fieles discípulos del Señor son pocos. Solo aquellos que quieren y aprenden a ser como discípulos de nuestro Señor van a disponerse y a esforzarse en aprender a ser como su Señor a través de las Escrituras. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Por los siglos de los siglos, precioso y eterno Dios, gracias. Por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Señor, en el nombre de Jesús, tenga misericordia de nosotros, por favor. Y ayúdenos a que nuestra mentalidad se vaya alineando a tu palabra, Señor. A que nuestra forma de pensar se vaya alineando a tu palabra. No de acuerdo a nuestro entorno cultural y religioso, Señor, sino de acuerdo a tu palabra. Ayúdenos a ser como usted, Maestro por excelencia. Ayúdenos a ser como usted. Ayúdenos a ser fieles discípulos, no en nuestras fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos esta noche. Gloria al Señor. Bueno, Dios, hermanos, gracias a Dios esta tarde.